Hola, ¿cómo estáis? La verdad que yo estoy muy bien. Sé que este es el saludo de Dal y no me siento orgulloso copiándoselo, pero tendría que empezar a cambiar un poquito el saludo. Bueno, estamos aquí en un miércoles de terror. La historia se llama Avión se para en pleno vuelo. Martes 13. El accidente de martes 13. Y pues vamos a verlo, ¿no? Mark viajaba hasta Florida en avión. Tenía una reunión muy importante. De esa asamblea dependía el ascenso por el que tantos años había luchado. Su trabajo se había convertido en su razón de vida. No está bien obsesionarse con el trabajo, ya de paso lo digo. Había dejado a su pareja por no querer tener hijos con ella. Quería seguir avanzando laboralmente y consideraba que crear una familia entorpecería sus planes. Era martes 13. No es que él fuera muy supersticioso, pero últimamente todos los días 13 que caían en martes tenía mala suerte. En España es martes 13, en Estados Unidos viernes 13, otra cosita que tenía que decir. Su coche le había dejado tirado en medio de la autopista, lo que supuso haber podido sufrir un accidente terrible. Otro martes 13, una tormenta estropeó todos los electrodomésticos de su casa. La nevera, la tele, la vitro. ¿Coincidencia? Nunca había creído en aquellas cosas, pero parecía que algo sobrenatural le decía que estuviese quietecito en casa en aquellos días. Sin embargo, aquella reunión era inamovible. Sacudió su cabeza intentando alejar los pensamientos negativos y le dio su tarjeta de embarque a la trabajadora de la aerolínea. Los demás pasajeros ya estaban entrando en el avión. Las azafatas comenzaron con la habitual demostración sobre el uso del cinturón, el chaleco salvavidas y las salidas de emergencia. Seguramente va a haber un grave accidente. Bueno, ya el título decía, pero porque hago comentarios innecesarios. Ya se sabía de memoria todo el audio del mensaje de seguridad, mientras las azafatas realizaban los movimientos coordinadas, casi como si fuera un baile. Él lo repetía en bajo al unísono con las mismas palabras. Este avión cuenta con 8 puertas y 2 ventanas de salida, 4 puertas a cada lado del avión y una ventana sobre cada ala. Todos están señalizados con la palabra exit. Unos minutos más tarde, el avión despegaba hacia su destino. El viaje sería largo, por lo que aprovechó para encender su portátil e ir repasando varios puntos importantes de la reunión de trabajo. Le gustaba llevarlo todo muy bien preparado. Por algo se había ganado la confianza de su jefe. Él sabía que su prioridad era siempre la empresa. De repente, la señal luminosa del cinturón de seguridad se encendió. Señores pasajeros, vamos a atravesar un área de turbulencias. Asegúrense de que su cinturón de seguridad está abrochado y permanezcan sentados en sus asientos. Gracias. Segundos más tarde comenzaron las turbulencias. No eran exageradas, pero algunas personas empezaban a ponerse nerviosas. Mark estaba acostumbrado a este tipo de situaciones. No era raro que cada mes estuviera en una parte del mundo, por lo que lo único que le fastidiaba de aquel meneo era tener que guardar su portátil hasta que el vuelo volviera a ser tranquilo. A su izquierda tenía a una mujer de unos 30 años. Notaba que lo estaba pasando mal. Con una de las sacudidas del avión, la joven puso una mano sobre su brazo. Al darse cuenta, la quitó rápidamente. Mark, con una voz dulce, le dijo que no tenía de qué preocuparse. Las turbulencias eran muy comunes en los vuelos. Le preguntó su nombre. Se llamaba Anne. La joven le sonrió con complicidad y justo en ese momento el avión se movió tan bruscamente que hasta el propio Mark se asustó. Todo lo valiente y tranquilo que estaba se disipó mientras volvía a recordar que aquel día era martes 13. Su madre siempre le repetía el refrán: en martes ni te cases ni te embarques. ¿Embarcar en un avión también contaba? Comenzó a sudar y se pasó la mano por la frente para secarla. Las azafatas también tenían el cinturón de seguridad y miraban a los pasajeros desde sus asientos, nerviosas y con sonrisas forzadas. Una nueva sacudida arrancó los gritos de pánico de los pasajeros. Al otro lado de Mark, junto a la ventanilla, había otra mujer. Esta tendría unos 50 años. Muy tranquilamente le preguntó al muchacho su nombre. Mark contestó y ella le preguntó: Mark, ¿sabes lo que es muy bueno en estos casos? Pues no lo sé, señora. ¿Un paracaídas? La mujer rió. No me refiero a eso. Hablo de historias de terror. Sé que parece una locura, pero estos relatos ayudan a olvidar lo que de verdad nos aterra. ¿Quieres que te cuente uno?
Anne desde el otro lado miraba a la señora como si estuviera loca y apretó más fuerte el brazo de Mark. El joven no había contestado cuando la señora empezó su relato. Escuchad atentos, esto que os voy a contar es una historia real y trata de un avión maldito. Anne resopló diciendo que lo que les faltaba en ese momento era escuchar algo sobre un avión paranormal. Y de pronto se generó una nueva sacudida que hizo que se abrieran algunos compartimentos de los equipajes de mano. Varias personas gritaron, pero las azafatas no se levantaron para volver a colocar las maletas en su sitio, mientras la mujer de su lado siguió como si no hubiera pasado nada. Esta historia me la contó mi abuelo, que era piloto. Como podéis imaginar, había viajado en cientos de aviones y a un montón de destinos en el mundo. Pero había un avión en concreto que todos los pilotos querían evitar. Le llamaban el Boeing DMN. Muchos los habían bautizado como Boeing Demon. Se decía que en ese avión sucedían cosas paranormales. A veces se perdían artículos en cabina sin explicación. Las agujas de los pilotos enloquecían sin control. Y después también estaba el asunto de los animales en la bodega. Mark estaba absorto en la historia. Le había despertado curiosidad. Y la señora tenía razón. Durante ese tiempo había olvidado un poco que el avión parecía estar a punto de estrellarse. Uno de los bolsos de los compartimentos cayó al lado de una pareja y su hija que estaba delante. La niña había lanzado un grito agudo similar al de un pájaro. Pero Mark ya solo quería escuchar el final de la historia. Por eso le preguntó a la señora por los animales en la bodega. Y ella le explicó que siempre se habían llevado a las mascotas de los pasajeros allí. No estaba permitido llevarlos en cabina. Lo que sucedía en el avión Demon era que muy pocos sobrevivían. Allí abajo habían muerto perros, gatos, pájaros. La empresa de la aerolínea sabía de estos incidentes, pero tenía prohibido a sus empleados mencionarlos, ya que una importante parte de los beneficios en vuelos era el transporte de animales. La gente pagaba bastante y sacaban una buena rentabilidad. La señora le mencionó que incluso en un vuelo llegó a morirse un tigre que estaba siendo trasladado a otro zoológico. ¿Cuál era la razón de aquellas trágicas muertes? Los técnicos siempre hacían las mismas revisiones de rutina, pero nunca encontraron nada fuera de lo común en la misteriosa nave. A pesar de esos sucesos, el avión nunca había sufrido un accidente ni había tenido muertes humanas. Hasta que un día, una de las azafatas más veteranas de la aerolínea comenzó a sentirse muy mal durante el vuelo. No tenía ninguna enfermedad conocida, pero después de su primer vuelo en el Boeing Demon, así como bajó del avión, falleció sin explicación alguna. De nuevo una sacudida sacó a Mark de la historia y le devolvió a la realidad. Miró por la ventana y el ala del avión temblaba como si fuera a romperse. La señora, haciendo caso omiso a las sacudidas de la aeronave, metió un caramelo en la boca y después de unos segundos continuó hablando. Contó que después de varios incidentes, la aerolínea compró nuevos aviones y retiró los más viejos, entre los que estaba el Demon. Lo dejaron en un hangar enorme junto con otros y se olvidaron de él. Pero unos años más tarde hubo un cambio de gerencia y los nuevos dueños trataron de ajustar sus números de negocio. En su plan de mejora despidieron a la tripulación más mayor, retiraron las comidas gratuitas que ofrecían en el vuelo y rescataron algunas de las piezas de los aviones que habían dejado en desuso. Su objetivo era ganar mucho más, gastando mucho menos. Por lo que mandaron a varios técnicos a varios hangares para desguazar naves y usar partes como repuesto. El grupo de técnicos designados para el trabajo llegó a la zona, que estaba completamente abandonada. Cuando llegó el momento de inspeccionar los restos del Demon, abrieron la puerta del hangar y todos al tiempo se echaron las manos a la nariz y boca. El olor de allí dentro era nauseabundo. No tardaron en descubrir que en aquel lugar yacían dispersas por todo el suelo un auténtico cementerio de palomas. Algunas llevaban tanto tiempo muertas que solo quedaban sus plumas. Otras, en cambio, parecían haber dejado su vida solo unas horas atrás. Los hombres se abrieron paso como pudieron y fueron inspeccionando la vieja nave. Ya se había quedado bastante anticuada y obsoleta. Quizá no podrían aprovechar demasiadas piezas. Uno de ellos había ido a buscar una escalera cuando otros dos se quedaron petrificados al ver algo en una de las ventanillas. Parecía un rostro que los observaba. Los rasgos no se veían muy bien por la mugre acumulada en el cristal, pero sin duda se trataba de una mujer. De repente el rostro desapareció y una sombra comenzó a recorrer los pasillos de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. Los dos hombres estaban paralizados.
Parecían haber entrado en shock. No podían moverse. Cuando el tercero regresó con la escalera, la dejó caer con el susto, y el tremendo ruido hizo que entrasen en razón y salieron corriendo del lugar. El Demon seguía allí, en el mismo hangar, y era una leyenda que iban contándose los empleados de la aerolínea, unos a otros. Mark miraba perplejo a la señora, que se acomodó en su asiento y suspiró. Le dijo que su estrategia había funcionado, su atención había dejado de enfocarse en las turbulencias para hacerlo en el relato, y estaba mucho más calmado. La mujer le sonrió y le dijo que los cuentos de terror siempre cumplían con su objetivo. Anne, por el contrario, parecía aún más aterrada. Mark le miró a la cara y estaba tan pálida que parecía estar viendo a una muerta. Pese a la luz de emergencia y las advertencias de la azafata, Anne se levantó y caminó tambaleándose por el pasillo para dirigirse al baño. Las azafatas le pedían desesperadas que se quedara en su asiento, pero no se levantaban. Anne siguió hacia los baños, como si no oyera nada. El avión se movía de un lado a otro y los pasajeros cerraban los ojos y rezaban. Mark veía alejarse a la joven por el pasillo y sintió el arrebato de ayudarla. No escuchó las advertencias de las azafatas que ahora se dirigían a él y golpeó la puerta del baño. Al ver que la joven no se había cerrado por dentro con el pestillo, entró y la encontró con la cabeza en el retrete vomitando. Miró hacia un lado asqueado con el olor y le recogió el pelo mientras la joven parecía echar por su boca hasta las mismísimas tripas. Mark se intentaba sostener de pie, haciendo fuerza con sus piernas contra las paredes del diminuto baño. Los movimientos eran tan bruscos que el vómito iba más por fuera que por dentro del retrete. Justo cuando Anne parecía haber terminado y querían salir del baño, una terrible explosión sonó desde algún lado de la cabina. Y después, todo terminó. Lo primero que percibió Mark al despertarse fue el viento, un viento frío que le calaba hasta los huesos y que le azotaba el rostro. Se incorporó lentamente y miró a su alrededor horrorizado. Todo era un caos de destrucción y muerte. Había trozos del avión, pasajeros carbonizados en sus asientos. Habían aterrizado sobre una montaña y él podía ver a través de un enorme agujero en el techo el cielo gris y helado. A su lado estaba el cadáver de Anne, que tenía la mitad de su cara destrozada. Y un hombre. Lo giró y era él. Estaba viendo su propio cadáver. No, mira que se ha muerto y ahora mismo está viendo su propio cadáver. No. Se parece un montón al accidente de los Andes. Solamente que en los Andes se chocaron. Para los que no saben lo que es el accidente de los Andes, básicamente la Sociedad de la Nieve. Se incorporó y buscó su asiento. Allí estaba el cadáver de la señora que le había contado aquella historia de terror. Mark cayó de rodillas, cerró los ojos y recordó la explosión y la oscuridad. De repente una voz le hizo abrir los ojos de nuevo. ¿Estás bien, joven? La señora había dejado de ser un cadáver calcinado y volvía a ser la mujer que había conocido minutos antes. Ella le miraba con ojos tranquilos. Él la miró horrorizado. No entendía nada. Ella estaba muerta. La señora le pasó la mano por la cara y le tranquilizó. Cálmate, muchacho. Parece que has visto un fantasma. ¿Quieres que te cuente otra historia de terror? Mark se alteró diciéndole que no había tiempo para historias, que estaban en medio de la nada y había ocurrido algo horrible. La mujer metió otro caramelo en la boca y le acarició la mano, intentando tranquilizarle. Le dijo que las historias de terror hacían olvidar el verdadero miedo, que debía sentarse y escucharle durante unos minutos. Ella tenía un relato muy interesante para contarle. El joven, negando con la cabeza y medio oído, le dijo que no entendía nada, que muy posiblemente ellos estaban muertos también. La mujer muy suavemente le puso un dedo sobre los labios. Créeme, Mark, que entiendo todo, y por eso te voy a contar una historia. Este cuento de terror trata de un cementerio. Y antes de que el joven pudiera seguir protestando, la señora empezó a contar el relato. Mark estaba aterrado, temblando y llorando mientras el viento soplaba a su alrededor. No podía hacer otra cosa que escuchar. Poco después empezó a relajarse, a seguir el ritmo de la historia. Por los restos del pasillo del avión empezaron a deambular otras almas que parecían tan perdidas y asustadas como él.
De los cuerpos mutilados parecían salir personas nuevas. Ya no tenían amputados sus miembros ni tenían quemada su piel. Se agruparon en torno a la mujer y comenzaron a escuchar silenciosos. Todos los pasajeros se tomaron de la mano y escucharon la historia de la señora, y Mark pensó que quizá aquella mujer tenía razón y que la situación era más simple de lo que parecía. Porque las historias de terror, las que se cuentan desde hace cientos de años, como muchas leyendas y mitos, sirven para hacernos olvidar el verdadero horror. Mark cerró los ojos y siguió escuchando su voz, hasta que todo alrededor desapareció y solo fueron un grupo de pequeñas luces en el espacio infinito. Martes 13. Debía haber seguido el consejo de su madre. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también... Piazo final. Sé que no he comentado mucho, que esto ni siquiera se puede considerar una reacción, pero es que no había mucho que comentar. Pero... piazo final. Ahora me estoy planteando... ¿mi canal? ¿Vosotros qué lo consideráis? ¿Un canal donde lo veis y pues lo pasáis bien o como que os encontráis mal, veis mi canal y os olvidéis de todo? Gracias, TicTacDraw. Ahora estoy paranoico. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dale like, suscribiros y responder a mi pregunta en los comentarios, por favor.